en esta segunda toma estamos la pregunta al respecto de que cómo se creó la zona cuarta. Bueno, la zona cuarta en realidad deberíamos ser de parte de Usme porque estamos más cerca a Usme que a la parte de la zona cuarta San Cristóbal. Nosotros venimos bueno, mis padres trabajaron en la zona 2 de Chapinero, prácticamente toda la época fueron allá y a mi mamá inclusive la invitaron a invadir la zona de arriba del barrio Rubio, ese arriba, del Chapinero Alto, en la montaña, la invitaron a invadir esa vaina, pero, o sea, mi papá ni mi mamá tenían esa intención de invadir esa vaina y compraron acá en la zona cuarta San Eso fue, Cristóbal y fueron creando pues un barrio que pues en realidad no tenía ni calles, ni avenidas, ni alcantarillado y se comenzó a surgir, a cambiar las cosas, fueron creando una convivencia de gente que se sana, solo constructores, de pronto vendedores ambulantes, gente que quería como subir de buena manera aquí en el barrio. Posteriormente, un ya, paréntesis, bueno, porque es que entonces necesitamos ya hablar paramos también. ahí, No, ahí seguimos en el video, no importa. ¿sí? Hay que hablar sobre todo de las épocas de los años. Digamos, Sí. si te acuerdas cuando mi abuelo y mi abuelita vinieron a comprar este lote, más o menos en qué año. Ellos vinieron a comprarse el lote en 1970, nosotros llegamos como en el 72, 73, a mí me tocó estudiar en una escuela que llamaba La Hacienda, abajo por la zona, abajo de San Miguel, prácticamente se quedaba esa escuela y esa escuela desapareció porque era una cosa muy bonita donde aprendí a tratar bien la gente porque tenía un profesor, una persona de edad que trataba a la gente con una dignidad, una forma de ser tan bonita, tan respetuosa, que no se acostumbraba en esa época porque en esa época era regla y educación, pero la gente no aprendió esas cosas de buena manera, ¿no? Afortunadamente manejamos en esa época con ese profesor, no recuerdo el nombre, recuerdo los profesores de la época secundaria, ¿sí? Un Reynel Delgado López, que era una persona de álgebra, que el hombre se pasaba, nos daba 5 clases en la semana, pero de esas 2 clases utilizaba para hablar con la gente, para darles unas cosas elementales de funcionamiento de la persona en su casa, en diferentes situaciones de la vida, ¿sí? Y eso nos condujo a hacernos como personas de bien, exactamente, ¿sí? Porque el hombre utilizaba de sus 5 horas de álgebra, utilizaba de matemáticas o álgebra, que en ese tiempo estábamos en el Colegio Cooperativo Altamira, lo utilizaba para hablar de los 5 horas de trabajo que tenía, 2 horas para conversar con los muchachos y decirles, y como darles unos consejos, pero no eran consejos, sino era una cosa directa de la función social de cada persona. Perfecto, padre. Bueno, ¿te acuerdas un poco de cómo eran las casas? No, pues las casas antes eran, Digamos, yo tengo esa pregunta de por qué las sí, casas en el sur de Bogotá son tan grandes. no, lo que pasa es que en esa época pues no había las formas de ahorita de los gobiernos actuales de que los apartamentos y que las casas deben de ser tantos metros por tanto, ¿cierto? En ese tiempo compraron una casita de 18 por 3, 18 por 6 y la gente construía así, sí, sus casas porque no había un régimen determinante para eso. No había una forma decisiva para eso, pues, ni tampoco los gobiernos colocaban trancas
para esas cosas. Desde 1970 en adelante, cuando se creó Lupac, pues comenzaron a colocarle a la gente sus sistemas, sus cosas, sus huevonadas, para, no sé si para joderle la vida o para seguir adelante, pero afortunadamente en la zona cuarta la gente, ahorita actualmente, las casitas son bonitas, tienen unas fachadas bonitas, pero en esa época tocaba lo que eran los ladrillos, levantar para medio vivir. Inclusive cuando llegamos acá con mi papá no teníamos vidrio ni nada, nuestra casa era así y en la parte de atrás del solar era, teníamos hasta, nos trajimos hasta las palomas, los perros, los gatos, todo nos lo trajimos para acá. No vivíamos en la zona, bueno, era Tabora, al lado de Engativá. Y de ahí para abajo de Tabora, pues no existía ni siquiera la Florida, era una parte oscura, todavía era oscuro, no existía la Florida, no existía esa parte de abajo de lo que es ahorita Engativá, no existía esa vaina. Nosotros vinimos para acá a vivir y fue una cosa muy, muy bonita porque yo recuerdo al otro día, a la otra mañana que nos despertamos, hoy me desperté porque vi el sol, me pareció una cosa tan hermosa vivir en nuestra casa, en el lote de atrás, ese sol tan hermoso, una cosa tan bonita de tener lo propio, ¿sí? Fue una bonita, una cosa hermosa de la época y no entiendo por qué la gente ahora, con el cambio de los tiempos, tiene que invadir. Eso no debería existir aquí en Colombia, pero existe. ¿Por qué? Porque los mismos gobiernos, las mismas cosas, han tratado de quitarle derechos a la gente y han tratado de que las cosas no sean tan fáciles como antiguamente. Este país debería ser mejor si las cosas se llevan más socialmente. Perfecto, padre. Eh, Me recuerdo también que algo muy fundamental de nuestro barrio o parte de esa construcción es las ladrilleras. Entonces, no sé si quisieras de pronto hablar un poco sobre las Sí, ladrilleras. sí, claro, claro, porque es que por el lado de las ladrilleras, arriba de lo que ahorita dice que es la Y, hacia abajo de la antigua avenida El Llano. Y había ladrilleras, y todavía las hay, pero con inconveniente que actualmente dice que porque hay que cuidar la atmósfera, el medio ambiente, todas las cosas, entonces le quitaron a unas personas la oportunidad de trabajar, de seguir con sus actividades que iban siempre, de hacer ladrillo, bloque, que ¿por qué? Porque ellos tienen que quemar y hacer sus trabajos ornamentalmente. Entonces todo eso lo fueron quitando poco a poco, gradualmente. Igualmente que allá en abajo, donde termina la avenida Boyacá, eso se llama, bueno, no recuerdo este momento, pero todo eso se hacía aquí en Bogotá. Lo que era el bloque, fundir el ladrillo, todas esas cosas, pero las fueron quitando, fueron quitando. ¿Por qué? Porque igualmente cuando el señor Peñalosa y con sus volardos, sus huevonadas, acabó con muchas empresas aquí en Colombia, acabó con muchos, inclusive con los que quedaban en sur de la 7 con 51, la taberna mexicana, y acabó con este, ¿cómo se llama? El que estaba ahí sobre la 7 con 60, muchos restaurantes, Garibaldi, muchas cosas. Garibaldi, Garibaldi, acabó con muchas vainas. ¿Por qué? Porque él con sus volardos y aprovechando que la familia de él maneja todo lo que es lo de los concretos, como ahorita con el nuevo metro, que cambiaron la forma interior a hacerlo por debajo de tierra. Entonces no, hay que aprovechar que ellos están trabajando el concreto para hacerlo elevado, que es una cosa que de aquí a mañana, como dice, no va a servir para nada, porque se van a formar unas hormigueras,
unos antros, unas vainas que no van a servir nunca jamás en nuestra ciudad. Eh, con respecto a las personas que viven en el barrio, sobre la comunidad, hablemos de ellas un poco. Eh, ¿Tú conoces vecinos de pronto que todavía sigan viviendo o que crecieron contigo aquí en este barrio y que todavía vivan? Sí, claro. Son personas trabajadoras, son personas honestas que han creado, que afortunadamente como nosotros, ¿no? Que hemos, a pesar de venir de unos trabajos ambulantes y esas cosas, y de personas que hemos vivido siempre pues, de la calle, nos hemos acostumbrado a trabajar también a favor de de personas que se estudien, que se capaciten. Tengo acá una persona aquí que va a ser profesor, Dios mediante. Tenemos un ingeniero, tenemos también un periodista que ha sido a esfuerzo propio de mi esposa, el mío propio. Hemos sacado adelante a todas las personas de bien. Hemos transformado también las personas del barrio. La mayoría son profesionales que han salido de la construcción y que han salido adelante. Y hemos tratado de forjar unos principios, unas cosas para que este barrio sea mejor. Y ustedes vienen ahorita y ven un barrio diferente, ya no, o sea, esto no parece estrato 2, esto ya parece otra cosa, ¿no? Entonces eso es lo bonito, eso es lo bonito de la convivencia con la gente, de querer surgir, de salir adelante a pesar de las situaciones de los gobiernos anteriores, la gente ha tratado de surgir y ha salido, a pesar de tantos inconvenientes, de tantos problemas, de tanta corrupción, de tanto evadir las grandes empresas, impuestos y vainas, pero que hemos logrado salir adelante, hemos tratado con esfuerzo, con dureza, a pesar de los cambios de la ley 50 a la ley 100 que ahorita idearon, pues nos quitaron derechos, pero hemos salido adelante con eso. Y ahorita volvemos otra vez a adquirir esos derechos, pero desafortunadamente no tenemos las fuerzas mayoritarias en En el algunos Congreso. sectores para que nos ayuden a salir adelante. Bueno, algo muy importante también es hablar sobre esa construcción que se hace en esa comunidad, que le da espacio también a ese trabajo, al poder laboral, ¿no? A poder uno laborar. Yo escuchaba mucho a, digamos, don William, que también es uno de los vecinos de aquí del sector que trabajó con mi abuelo. Entonces a mi abuelo lo reconocen mucho por haber trabajado vendiendo maní, y me gustaría que hablaras un poco sobre la historia de cómo los que habitan en este barrio surgen por medio de esa producción laboral. Bueno, fue algo muy bonito, algo muy hermoso de poder llevar personas. Mi papá y mamá son personas muy amigas, muy humanas, muy hermosas en su forma de ser y muchas personas estuvieron con nosotros ayudándonos en esos temas y supongamos que nosotros nacemos de las ventas ambulantes, somos de las ventas ambulantes, somos negociantes, somos vendedores de comestibles empacados siempre y vivimos de eso todavía porque a pesar nosotros ahorita
en nuestra actualidad tenemos un negocio, pero venimos de allá, de las ventas ambulantes, y salimos adelante y seguimos en las ventas ambulantes. Allá seguimos todavía trabajando, allá seguimos tratando de sacar nuestro esfuerzo y cumplir nuestras metas. Ahí seguimos nosotros proyectando nuestras vidas todavía aún. Nuestros hijos siguen proyectándose en ahí, en las ventas ambulantes, porque ellos quieren salir de allá, a pesar de las cosas que han pasado y todo, ellos quieren salir de la inopia, de estar uno siempre trabajando en las calles y todas esas cosas, pero ellos han logrado salir de allá y ya son personas independientes con sus empresas y trabajan y todavía vivimos de las ventas ambulantes para sacar adelante a nuestros hijos. Aún todavía salimos eso. Mm. Y muchas personas de acá, del barrio, nos han seguido a nosotros y han seguido nuestro concepto de vida para seguir adelante con sus vidas, sus cosas, porque son cosas bonitas, son cosas adecuadas al ritmo de vida. Nosotros hemos salido adelante, gracias a Dios, porque nuestros gobiernos, no como la actualidad de gobierno que hay ahorita en la alcaldía de Bogotá, sino nuestros gobiernos anteriores nos han favorecido y nos han ayudado a seguir adelante con nuestro plan de vida. Perfecto, padre, gracias. Sí. Bueno, algo también muy importante es como recién tú empezaste la entrevista hablando sobre cómo empieza a surgir este barrio, hablaste también de cómo se empieza a fundar más por Usme que por San Cristóbal, pero quería también hablar sobre ese método de transporte para uno poder ir a trabajar. Digamos, tú trabajabas en ese momento en qué? ¿Qué hacías en ese momento cuando, digamos, te tocaba trasladarte hasta Bueno, cierto punto? Hablemos también con te fechas. cuento que desde yo, cuando llegamos aquí a este barrio, en 1973 más o menos, yo estaba en segundo. Pero yo prácticamente yo trabajo desde los 7 años, 8 años. Yo en Chapinero iba a trabajar allá, ayudarle a mi papá, a mi mamá, a hacer mandados, a hacer cuentas, y, y allá toda la vida, sí. Yo nunca fui una persona que me quedé quieta, yo estudiaba, por la tarde iba a trabajar y así. Y, y ellos pues eran personas, pues les gusta su pochola y sus vainas y todo, eso es normal, eso son cosas que uno pues va con ellos así en su vida y son cosas que uno pasa en la vida, ¿sí? Pero son cosas que le ayudan a uno a ser fuerte, a ser persona, nunca con ninguna mala imagen, mala intención de vida, ni nada de esas cosas. Y fue una época muy bonita, muy hermosa, porque pues en realidad en esa época uno vivía prácticamente con ellos allá o en la calle haciendo mandados, trabajando, toda esa vaina, pero no existía esa maldad de ahora, ¿no? Que la droga y los vicios y las vainas y uno es una persona sana completamente. Inclusive yo vendo cigarrillos de los 7 años, pero nunca me fumó un cigarrillo. Esas son cosas que ocurren y muchas personas, mis padres llevaron a más de 50 personas a trabajar con ellos y son personas de bien, son personas correctas, son personas derechas, son personas del común, son personas como uno. Eso no tiene ninguna
cosa que tengo uno que decir, no, pues que aquel tipo es así, roba, no, no mata, no, no, jamás. Esas cosas Perfecto. no sucedieron. Bueno, entonces sobre cómo llegabas tú a... Bueno, yo le hablaba al profesor, me recuerdo también que le hablé en algún momento de que mi padre trabajó en el Royal Plaza, entonces él dijo, ay, claro, a ver, yo lo conozco, entonces el profesor también tiene un libro que habla sobre esos barrios de la historia, digamos, él tiene un libro que se llama La historia del barrio Nuevo Chile, Ujú. entonces él habla un poco también sobre esa construcción que se hace en la sociedad, ¿no? Pero también quería que hablaras un poquito sobre eso cuando tú ibas a Royal Plaza. Bueno, es lo siguiente. Ir al Royal Plaza a Chapinero no era fácil. Inicialmente aquí existían los municipales. Los municipales era una ruta de buses del distrito que eran aparte de los que eran los trolis. Los trolis eran los que iban agarrados de las tirantas eléctricos, eran eléctricos. Y los municipales los mandaban hasta Juan Rey, hasta arriba, y no había más buses. Después crearon lo que era la cooperativa, la Copenbasur, que era los buses de Expreso Suroriente, se llamaba la empresa, que eran unos tipos que venían desde el Minuto de Dios para acá, para el barrio La Gloria, y los manes iban uniformados, con su gorrita, su camisa bien presentados, que era el Expreso Suroriente, una empresa de buses que era primero lo que eran los municipales, que eran los municipales que iban por la avenida pero no entraban a los barrios. Y así fue lo que es el Expresur, algo así. No recuerdo bien el nombre. Bueno, pero esos fueron porque nos tocaba a nosotros salir de acá, llevar unos zapatos en la mano, porque es que los otros zapatos se embarraban en el camino. Nos tocaba ir a coger un bus a la avenida y poner los otros zapatos para poder ir a Chapinero, porque es que los otros zapatos eran para embarrar y para volverlo nada, ¿sí? Y se volvía el miércoles, ¿sí? Eso no mejor dicho. Y le toca a uno dos pares de zapatos. Uno para salir del barrio y otro para llegar a Chapinero, porque uno a Chapinero no podía llegar con los zapatos vueltos miércoles, embarrados, o llegaba hasta acá sucio, no se podía. Sí, Y para venir, la misma, a mi papá le tocaba llenarle en el 20 de julio, frente a una cafetería que llamaba Sol y Luna, ahí al frente de la iglesia prácticamente el 20 de julio, llenarle pues darles comida, bebida para que nos trajeran aquí hasta la casa. Y tocaba así. Era una odisea, o sea, no fue fácil, la vida no era fácil. A medida del tiempo, desarrollando las cosas, ya colocaron transporte acá. Inclusive se creó una empresa en el Colegio Cooperativo de Altamira, se llamaba Copenbasur. Copenbasur. Copenbasur, una empresa de buses que inclusive fue el primero que trajo un acordeón, un bus con acordeón en la mitad, parecido a los Transmilenios de ahora. Pero desafortunadamente la, la gente, la corrupción, inclusive su abuelita dio plata ya también. La corrupción dañó la empresa, la acabó. Dios. Y después colocaron que es que una auditoría de Banco de Occidente que acabó de terminar con la compañía, con la empresa. Una empresa de buses para la gente. Y se acabó. Se la robaron, la acabaron. Esa corrupción fue tremenda, como lo que pasa ahora, la misma vaina, acaban con todo y no pasa nada. Mataron a una persona
a un militar, no, un militar no era, era un, era un, ¿cómo se llama? De esos de guerra, ay, huepucha, una persona que estuvo en la guerra de Corea, Sí, y el hombre no quiso entrar en el cuento y lo mataron, era jefe de talleres, don Miguel Jiménez, a él lo mataron porque no quiso entrar en el cuento, era un veterano de guerra de Corea, y lo mataron porque no quiso entrar en el cuento. Y esa vaina se quedó así. Ahí lo mataron ahí detrás del seno en la 30. Él vivía por ahí y pues lo acabaron al hombre y lo mataron y eso quedó así. Entonces se acabó la empresa, el Banco de Occidente cogió los buses, todos se la acabaron. Ahí en la 32 con 13 quedaba un parqueadero de eso de la empresa. Ahí quedaron los buses hasta que se arruinaron, se acabó esa vaina. Al frente de María Auxiliadora. Hay diagonal a María Auxiliadora, se acabó esa vaina. Ahorita unos edificios ahí, inclusive enseguida queda con pensiones, bueno, una vaina ahí, pero es una vaina dolorosa porque es que la gente trató de salir adelante con una cooperativa a través de un colegio cooperativo Altamira, y ahí acabaron con las cosas. Es una vaina que nos duele acá en el alma, en el barrio, porque el padre Miguel Moset tenía el bus 006 y no dejaron subir a nadie acá. El padre Miguel Moset tenía el bus y cada asiento tenía tapizado y todo. Una belleza de bus. Pero acá la corrupción y las cosas que empezaron a surgir acabaron con esa empresa. Ujú. tremendo. Sí. Bueno, eso es muy importante también hablarlo. Ahora vamos hacia otro punto y es cómo se empiezan a establecer los servicios básicos comunitarios en el barrio. ¿Desde qué época? Si te recuerdas un poco. Sí, yo pienso que a partir de 1980, cuando empiezan a pavimentar y a hacer alcantarillado, se comenzó a formalizar el barrio y comenzó la Junta a trabajar sobre Eso eso, quería también ¿sí? implementarlo, si lo En- podías implementar con la Junta y sobre todo con los sindicatos. No sé si los sindicatos habrán aportado algo. no, aquí lo que se acabó fue la Junta. Mi mamá y mi padre estaban sindicalizados, pero nunca tuvieron intervención de eso, jamás. Pero la gente del barrio sí estuvo pendiente, eh, la junta del barrio estuvieron pendientes para lo que fueron los servicios, para el pavimento, para las cosas. Ya en 1981, 82, pues a pesar de los precios, los costos y las vainas, se pavimentaron las calles y todo. Comenzó, como le digo, en 1979 como a comenzar la canalización del barrio, a comenzar las redes eléctricas, las redes del agua, alcantarillado, todas las cosas, porque eso no había acá. Antes no existía eso acá. Eso hasta 1979, 80 más o menos se comenzó a legalizar esas cosas. Perfecto, ya que tocas ese punto de ese tiempo, que fueron, digamos, los ochentas, quería preguntarte si eh, el conflicto que hubo en los años 80 incidió aquí en el barrio en algo. ¿En qué sentido? Hubo, digamos, muchas comunidades que por culpa del narcotráfico, sobre todo personas campesinas, Mm. eh, se vieron obligadas a abandonar sus tierras y de alguna u otra manera encuentran un territorio como es Sí, ahora la Gloria. te cuento que y nosotros en mi época de estudios, inclusive jugar aquí al frente donde queda
el barrio Nueva Gloria y arriba lo que es la Bella Antioquia y todas esas cosas, allá en potreros para jugar. Nosotros íbamos a jugar y comenzaron después a lotear, o yo no sé si a invadir o qué, pero empezó una época dura porque uno podía ir a jugar allá, en la Nutria abajo, en donde quedaba, en la Nutria abajo en Diana Turbay, uno jugar, había otra cancha allá, en Diana Turbay había una cancha, y se llamaba la Nutria, y uno iba a jugar allá, o iba a jugar aquí en la Nueva Gloria, a la Torre allá, cuando en muchos, o sea, pero eso fue como en 5 años, comenzó como a, no sé si invasión, o, o como ocurrió acá, que fue comprado, loteado y todas esas vainas. Pero comenzó esa vaina, comenzó una vaina en el 80, 85, 86, eso se loteó, se hicieron casas, comenzaron a Expansión de construir barrios. todo, a poblar toda esa huevonada, eso, fue pucha eso. Pero una cosa donde uno, o sea, yo no sé cómo eran los servicios, las vainas, no sé. Como acá, cuando llegamos acá que los goles no se iban para nada y comenzaron la gente a trabajar y a hacer las vainas con las uñas. Pero allá ya como que ya encontraron las vainas hechas, todos esos se loteó, se lo vendieron, no sé qué pasó, pero eso fue como un boom, así. Pues eso fue del 78 al 80 y algo. Y esa vaina se llenó de casas de vainas y se acabó el campo. Lo mismo que abajo en el Parque Entre Nubes. En el Parque Entre Nubes, esta parte de acá está protegida. Pero usted va al lado de la montaña atrás, una invasión a la barraca. Una invasión que, mejor dicho, llegó gente de todas partes a invadir. Pero una invasión que es una cosa que acabaron con todo, con la naturaleza, con todo lo que uno podía ir. Yo iba hasta allá, hasta donde habían unas, arriba, abajo Juan Rey, habían unas areneras. Recogía hasta naranjas porque íbamos hasta allá y se podía ir. Ahorita no se puede ir. Sí, ahorita no, definitivamente no se puede. ¿Mm? ¿Mm? Bueno, desde una pregunta ahí me surge, es ¿cómo, desde cuándo se empiezan a implementar el pavimento de las calles? Pues yo como te digo, por ahí desde el 81, 82 ya se comenzó a pavimentar esto. Desde el 81 al Sí, 82. Sobre todo el barrio, el río que conoces de aquí abajo, ese, ¿cómo es que se llama? El es de una quebrada, la Chiguasa, es una la quebrada. Chiguasa. Es una quebrada. ¿Y nos puedes contar algo sobre cómo Bueno, era anteriormente? anteriormente una Chiguasa era siempre ha sido sucia. Pero uno iba allá al lado de la montaña, hay otra quebrada. Allá se bañaba uno y todo. Ahorita no se puede. Eso no se puede, está sucia. Nosotros íbamos allá cuando estábamos estudiando y todo, íbamos allá, nos bañamos, inclusive jugábamos en el Parque Las Brujas arriba, allá donde queda Nueva Antioquia, había un potrero inmenso, jugábamos fútbol allá. Lo llamamos el Parque Las Brujas, ¿sí? Y allá uno cogía el agua clarita y se la tomaba. Bajaba agua bonita, agua clarita ya. Pero ahorita hay unos barrios allá que ya, eso todo los gobiernos nunca pensaron en cuidar la naturaleza ni nada, sino dejar a la gente que haga lo que haga y así, y así. Una vez estuve trabajando en un proyecto en la 153 con séptimo. Hay un proyecto que se llama Bosque de Pinos. Y esa gente recoge el agua del cerro. Son donde viven senadores, representantes, grandes artistas, grandes cómicos. Pues tienen, esos son mansiones allá. Y ellos recogen el agua. Y quitaron la gente que estaba sembrando arriba. Eso fue en el 2010 más o menos, que yo estoy trabajando allá en Bosque de Pinos.
y sacaron a la gente que estaba sembrando allá y ellos recogen el agua ahí. La tienen, o sea, tienen tuberías y toda esa vaina. Inclusive en el proyecto donde estuve, hicieron pozos y, ¿cómo se llama? Tanques para recoger esa agua. Imagínense. Lo que no le permiten a la gente común hacerlo. Coger el agua subterránea para hacer algo en la vaina. No lo permiten. Ellos sí tienen esa autorización. ¿Mm? Bueno, anteriormente estas casas, bueno, hablemos sobre esta casa. Esta casa, ¿sabes hace cuánto tiempo fue comprada? ¿Quién la compró? ¿Cómo surge esa compra? Esta casa se compró loteada. Bueno, mi papá inicialmente compró la casa de la esquina, pero él como pensaba solamente en impuestos y vainas, porque es que esa vaina como que le quita el pensamiento a la gente, el pago de impuestos, el pago de no sé qué, porque es que en este país, imagínense que en Chile nosotros estuvimos en septiembre del año pasado y de septiembre a octubre fueron 15 días que estuvimos allá. Y resulta que allá la gente paga en total, en servicios públicos, en total 45.000 pesos colombianos. Y eso uno paga acá eso en recogida de basuras, ni siquiera porque uno paga 70, 80.000 pesos. ¿Mm? Porque ese fue un regalo de Peñalosa. Imagínense que nosotros pagamos las basuras con el recibo del acueducto. Y ahora resulta que el acueducto pues llega el recibo cada 2 meses. Y el señor Peñalosa lo colocó al pago de Codensa para pagar cada mes. Y por cada medidor de energía hay que pagar, que es que, una basura. Entonces es un regalo del Peñalosa que no sé por qué este tal galanista ahí, porque nos metieron un gol. Y eso llegó aquí hace 5 años. Duró 2 años en zona cuarta y hace 3 años está en Bogotá. ¿Por qué? En zona cuarta no dijimos nada, no pasó nada. Y hace 5 años, nosotros fuimos los conejillos de Indias hace 5 o 6 años. Y 2 años duró ahí. Y ahorita nos cobran en todo Bogotá ese costo de las basuras 400% más. Es una vaina que yo no entiendo. Y ahorita nos dejamos meter el gol del señor Galán, que quiere ahora que es que cobrarle a los carros que están en Bogotá un impuesto agregado. ¿Que por qué? Y colocarle pico y placa los sábados, fuera de que los carros que nosotros tenemos no podemos sacarlos sino 2 o 3 días en la semana. Y nos cobran el mismo impuesto. Entonces ahí no podemos seguir así. ¿Listo? Entonces, bueno, hablando sobre el salón comunal, ya que hablas un poco sobre las afectaciones que producen, sobre todo, no solo las alcaldías, sino los que ellos implementan en sus tribunas en el Congreso. También tenemos esas problemáticas aquí en el salón comunal, y no solo aquí, sino en muchos sectores Párelo un en poquito. el sur de Bogotá. Párelo un poquito y ya seguimos.